si se saben los 10 mandamientos. ¿O no? Amarás a Dios. No jurarás el nombre de Dios. Santificarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ya después vienen los otros. Que no mates, que no robes, que no eches mentiras, que no se te antoje la mujer del prójimo o el hombre de la prójima, que no andes codiciando cosas ajenas, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que inmediatamente después de los mandamientos que se refieren a Dios, los 3 primeros, está puesto ese que se refiere a los papás? Y luego ya siguen las cosas del prójimo. Porque son los papás, son a nuestros padres, después de Dios, a los que hay que amar, respetar, querer y obedecer. Después de Dios, a quien debes amar, obedecer y querer, es a tus papás. Es a tus papás. Dice la Biblia, no le causes tristeza a tus papás, aunque ya estén chochando, dice. Sí. Pidan perdón por eso. Pidamos perdón por eso. A quienes los tengan todavía aquí en este mundo, trátenlos bien, quiéranlos mucho, pero a quienes ya los tengamos en el cielo, pidamos perdón por el disgusto o las ofensas o el maltrato que les hayamos dado. Sí, de veras. Díganme 2 cosas. Usted, bueno, usted también. Bueno, también Conchas. Hay 3 frases que el hijo menor piensa cuando va a volver. Les voy a ayudar con una. Y que cuando se encuentra con su papá, Silvia, no termina de decirlas todas. Una de ellas es: me levantaré y volveré a mi padre. La otra es: Padre, ¿he pecado? Esa es la primera frase que piensa. Chéquenle las otras dos. Y díganme una cosa: ¿cuándo es cuando se reparte la herencia? ¿Cuando los papás viven o cuando los papás mueren? Cuando mueren. Lo más normal es que cuando mi papá fallezca, me deje la herencia. Si mi papá murió, pues me dejó un terrenito, me dejó una casita, un dinerito, y nos la dejó a los hijos. Por lo tanto, pedir la herencia antes de y luego irse era mal visto. Era mal visto. Era como decir: ya no quiero nada de ti. Ya para mí ya estás muerto. Ya me diste la parte que me toca. Pues ya me voy. Ya me voy. Sí. Y entonces se trata de la parte de la herencia que este hijo menor pide antes de que su papá falte, y se va. Y se va. Dice allí que vivió de una manera disoluta. Yo no sé qué significa para ustedes esta palabra disoluta. En otros textos dice: vivió de una manera licenciosa y disipada. O sea, como que todo se permitía. Andaba en la milonga, en el baile, yo creo. Pero después dice que despilfarró sus bienes con malas mujeres. Y luego, cuando toca fondo, cuando vino aquella necesidad, consiguió chamba. ¿Cuidador de qué? De marranos, de cerdos,
de puercos, de cochinos. El animal más sucio y más prohibido para los judíos. Para los judíos. ¿Sí? Y tenía ganas de hartarse con la comida que le daban, pero ni siquiera eso lo dejaba. Y se sintió lejos y necesitado. Y es ahí cuando reflexiona y piensa bien, dice, me voy a levantar y voy a volver a mi padre. Y piensa esas 3 frasecitas que va a decir cuando llegue. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque apartarse de los papás era tanto como apartarse de Dios. Por eso llega diciendo, he pecado contra el cielo. Primero pone a Dios y contra ti. Sí. El buen judío, fíjense bien, el judío sabía bien que había 3 cosas que recibía de sus papás de parte de Dios. La bendición. Dios había dado la bendición a Abraham, Isaac y Jacob para que estos a su vez las transmitieran a sus hijos. Los bendecía. Dios había dado la ley a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, para que estos a su vez las transmitieran a sus hijos. Y Dios había dado la tierra en herencia, para que estos a su vez en herencia la dejaran a sus hijos. Entonces, cuando alguien se iba de la casa, se quedaba sin bendición, sin conocimiento de Dios, sin Dios y sin herencia. Por eso vuelve y dice, la regué contra Dios y la regué contra ti. Luego ahí vienen las otras 2 frasecitas. Ya no merezco llamarme hijo de Dios. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Iba a decir la otra, recíbeme como uno de tus trabajadores, pero ahí el texto ya no dice. Dice que el padre se enterneció profundamente. Lo abrazó, creo que dice lo abrazó. Echándole los brazos al cuello. Lo besó, creo que dice que lo besó. Sí, lo cubrió de besos. Lo cubrió de besos. Y el papá se alegró, se enterneció. Le hacía falta su hijo y le hizo una pachanga. Tráiganle la capa más matona, pónganle las sandalias, porque los esclavos los andaban a rayos, no andaban con zapatitos de charol. Y tenían derecho a tener el anillo de hijos, de herederos. Y aparte de que le ponen su anillo, sus sandalias y su túnica, matan del becerro más choncho, más gordito. Qué ternura y cuánto amor de aquel papá. Esa es las 2 situaciones del papá y la situación del hijo. Se apartó de la casa, se apartó de sus padres, se apartó de Dios. Veamos la del hijo mayor. Dice que siempre estaba con él y le ayudaba y le servía. Pero cuando se da cuenta que regresó, dice, viene ese hijo tuyo. No dice, ya llegó mi hermano. Dice, viene ese hijo tuyo. Y yo siempre te he ayudado y estoy aquí. Y tú nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Ni una carnita asada me has hecho nunca. Ni un menudito, ni nada, ni un pozole. Pero en cambio viene ese hijo tuyo y hace la fiesta en grande. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, tú siempre estás conmigo. Pero dice ahí que le rogaba que entrara. Que le rogaba. ¿Cuál de los 3 personajes nos viene? ¿Cuál saco nos queda?
del hijo menor? ¿El del papá? ¿O el del hijo mayor? El del papá. Ojalá que ustedes, miren, yo nunca he tenido hijos ni tengo hijos biológicos así como ustedes que tienen sus hijos y sus nietos. Pero no hay mayor dolor en la vida que el causado por una hija. Pues yo nunca he perdido un hijo, ni se me ha muerto un hijo. Pero hay mucha gente que vive muy tristecita porque dice, es que padre, mi hijo ya no me viene a ver, mi hija se enojó, ya ni siquiera me habla por teléfono, me enfermé y no me habló, no vino. Yo quisiera saber que está bien, pero no tengo razón de ella. Ella sí sabe cómo estoy y sabe dónde vivo todavía y se enojó y se fue. Y me da tanto coraje, y me da tanto sentimiento y lloro, Padre, y me pongo triste y rezo por ella. Rezo por ella. Hay hijos que no le hablan a sus papás. Hay hijos que se enojan con sus papás. Hay hijos muy ingratos, muy malagradecidos. No hay peor dolor que el causado por un hijo, dice. Cuando se te muere tu marido, pues te dicen viuda o viudo. Cuando se le muere el papá, pues le dicen huérfano. Pero cuando se te muere un hijo, ni siquiera existe la palabra para describir esa situación. No existe esa palabra para describir la situación del que se le murió su hijo o su hija. El hijo menor pensó que la podía hacer solo y no. Nadie la puede hacer sin Dios. Nadie puede subsistir sin Dios en su corazón, sin el cariño, sin el amor de Dios y de sus papás y de su familia. Lo que más echamos de menos, lo que más extrañamos es a la familia, a los papás. Por eso aquel muchacho, aunque tuviera mucho dinero, aunque anduviera en parrandas, aunque anduviera gastando su fortuna con malas mujeres, le hacía falta el cariño, la ternura de su papá, de su mamá, de sus hermanos. No es lo mismo el amor que te da tu padre o tu madre que una mala mujer. No es lo mismo el cariño que te da tu hermano o tu hermana. No es lo mismo un abrazo de tu papá o de tu mamá que el de una mala mujer. Por eso le hacía falta, por eso se sentía vacío, aunque tenía mucho dinero y gastaba, pero le hacía falta lo más importante, el amor de Dios en sus padres. Cuando uno va a trabajar, sale de la chamba, ¿a dónde quieres llegar? A la casa. Y ahí vienes en el camión para tu casa. Cuando uno quiere salir del hospital, ¿a dónde quieres ir? A tu casa. Cuando andas en la calle, cuando andas de compras, ¿a dónde quieres llegar con las bolsas que traes cargando? A tu casa. Los que están en Estados Unidos extrañan a su gente de aquí que tienen aquí en México, a su propia familia, porque allá es trabájale y vete al trabajo y vete a la casa, y de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Viven escondidos. Y se llega la Navidad y ahí vienen con sus camionetonas. Y se llega la Semana Santa y se llegan las vacaciones y las llamadas extrañándose y necesitándose y hablándose con tal de sentirse, con tal de hablarse, de saber que están bien. Aquel papá, dicen los historiadores, que salía todas las tardes a ver si venía su hijo.
porque le hacía falta a su hijo. Pero lo cubrió de besos. Fíjense cómo el papá no me reclamó: ¿en dónde está el dinero que te di? ¿Por qué no habías venido? ¿Por qué ni un WhatsApp me mandabas? ¿Por qué ni un mensajito por Facebook? Lo cubrió de besos, lo abrazó e hizo la pachanga, hizo la fiesta. ¿Qué es para ustedes la ternura? ¿Qué es para ustedes el amor de padre o de madre? ¿Qué significa? Ojalá y que para un amor de padre o de madre no pongan condiciones, y menos si se trata de sus hijos. ¿Cuál papel nos viene bien? ¿El del hijo que se fue? ¿El que se apartó? ¿El que se fue? ¿O el del papá? ¿Cuál chaleco, cuál saco nos ponemos? ¿El del hijo mayor? ¿El que se sabía recto, cumplidor, responsable? Porque así puede haber muchos. ¿Sí? No, yo siempre estoy aquí en la casa, y yo doy para la luz, y yo doy para los recibos, y yo doy para esto, pero nunca le dices nada. Llega tarde, y no levanta sus cosas aquí en la casa. Yo soy la sirvienta, o yo soy el sirviente, yo soy el que mantengo la casa, pero nunca me das nada, ni nunca me felicitas, ni nunca me agradeces. Eso es en la casa. Pero pensemos en la comunidad. Puede haber gente que se sienta muy buena. Yo siempre voy a misa, padre. Pero llega esa y la suben a leer. Ya está cantando ahí. Si el padre la conociera. Y yo siempre estoy aquí en la iglesia y nunca me piden que lea. Yo siempre voy a misa y nunca me piden que recoja la limosna. Ah, pero llega fulanita y anda con la limosna recogiendo. Si el padre supiera. Padre, yo siempre he querido estar en el coro. Y hasta me pongo cerquita a ver si me invitan. Y nunca me invitan. No, hombre, padre, yo canto mejor que esas que están aquí. Puede haber gente que se sienta muy cumplidora, muy responsable, de mucha misa de domingo, de mucha oración, pero que esté criticando. ¿Qué tenía el hijo mayor? Tenía mucho orgullo, tenía mucha soberbia, tenía su corazoncito lleno de soberbia y lleno de orgullo. Pensaba que lo importante era cumplir, pero sin amor. Porque dice, llega ese hijo tuyo. Y luego el papá sale a rogarle que entre a la fiesta. Papá sale a rogarle que pase a la fiesta. Y no quiere entrar. No quiere entrar. ¿Saben una cosa? Lo importante de la Cuaresma no es rezar mucho. No es rezar mucho. Lo importante de la Cuaresma no es hacer mucha penitencia. Lo importante de la Cuaresma es la conversión. Es volvernos a Dios. Volvernos a nuestro prójimo. Volver a abrazar. Volver a besar. Volver a sentir el cariño de nuestra gente, de nuestras familias, sobre todo de aquellas que conviven a diario con nosotros y que no les hablamos, o que tenemos algún disgusto. Por eso lo importante es pedir perdón, reconciliarnos con Dios y con el prójimo. Este hombre se reconcilió con su padre, le pidió perdón. El otro no dice la lectura del Evangelio, no dice al final si entró o no entró, porque no lo dice, no lo dice si entró o no entró, no dice si su
su corazoncito siguió lleno de soberbia. Pero aquí lo importante, unos dicen que se trata de la parábola del hijo pródigo. Otros dicen, no, se trata de la parábola del Padre misericordioso. Y otros llegan a decir, no, se trata de la parábola del hijo soberbio, del hijo orgulloso. ¿Con cuál papel nos quedamos? ¿Con qué personaje nos identificamos? Ojalá y que le pidamos a Dios nuestro Señor que no seamos ni orgullosos ni soberbios como el hijo mayor, que perdonemos de corazón y que nos alegremos por el bien de los demás. Porque cuando el bien de los demás nos cala, nos duele, eso se llama envidia. El dolor por el bien ajeno se llama envidia. Que no tengamos un corazón lleno de soberbia, de orgullo, aunque nos sintamos muy cumplidores. Lo otro, que sepamos reconocer nuestras fallas y nuestros errores como el hijo menor, que aunque se fue de la casa, volvió a la casa con los suyos, a sentirse amado, querido por su papá, por su familia, pidiendo perdón. O que nos dé Dios nuestro Señor mucho amor y mucho cariño, que les dé Dios mucho cariño y mucho amor para con sus hijos, paciencia y comprensión. Porque también el hecho de no perdonar a sus hijos, cuidado, el padre que no perdona a sus hijos le va a dar cuentas a Dios. En todo se parecerá a Dios, menos en el amor, menos en el perdón. Si tenemos un Padre bueno que nos perdona, que nos entiende, que nos tiene paciencia. Imagínense un papá con rencor a sus hijos. Qué triste de un hijo que diga, mi papá me tiene coraje, mi papá tiene rencor contra mí. Qué triste. El corazón de un papá, de una mamá, lleno de rencor y peor tantito contra sus hijos. Ojalá y que nunca sientan eso. Ojalá y que nunca, nunca experimenten ese sentimiento humano. Que sientan siempre mucho amor y mucho perdón y mucha misericordia con sus hijos. Atención, estoy diciendo misericordia y compasión, no estoy diciendo lástima, porque la lástima es diferente de la compasión. La compasión y la misericordia son diferentes a la lástima. Que ustedes sientan y tengan siempre un corazón compasivo y misericordioso hacia sus hijos y que recen por ellos. Porque ustedes que tienen sus hijos los aman y los respetan y los obedecen y los quieren, porque así es el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Después de Dios, a quien hay que querer y amar mucho es a nuestros padres. Y enojarme con mi papá, apartarme de la casa, irme enojado, irme resentido, es tanto como apartarme de Dios y dejar y negar que Dios me bendiga. Yo quiero la bendición de Dios. Yo pido la bendición de Dios a través de mis papás. Y yo quiero mi herencia, que es el cielo. Y yo quiero que Dios me siga instruyendo en su ley del amor, a través del amor de mis padres. ¿Cuál papel nos queda? ¿El del hijo menor? ¿El del hijo mayor? ¿O el del Padre misericordioso? Ojalá que esta parábola nos mueva a pensar: ¿cómo ando con mis hijos? En el caso de ustedes, ¿cómo ando con mis hijos? ¿Cómo andan mis hijos conmigo? ¿Cómo ando con mi familia? ¿Cómo ando con respecto a Dios? ¿Qué tanto me tengo que volver a Dios? ¿Qué tanto tengo que reconocer mis pecados, mis faltas? ¿Qué tanto necesito del amor de mi familia? ¿O del hijo mayor? ¿Cómo anda mi corazoncito? ¿Qué tan lleno de amor y de perdón y de compasión? ¿O lo trae lleno de soberbia y de egoísmo? Y juzgo
Yo quería compartirles así, partiendo de los 10 mandamientos y un breve comentario.